Apenas había dado a luz cuando mi suegra, Carmen, irrumpió en la habitación del hospital. Con el rostro avinagrado por el disgusto, empezó a gritarme, llamándome inútil por haber traído al mundo a una niña y exigiéndome que pusiera el piso a nombre de su hijo. Yo solo sonreí y pronuncié 4 palabras que la hicieron arrodillarse y suplicar. El coche de Javier, mi marido, finalmente se detuvo frente al portal familiar en el barrio de mis padres. El mes de cuarentena había pasado como un largo sueño, con la dulzura del amor de mi familia y la amargura de mi papel como nuera. La pequeña Isabel dormía plácidamente en mis brazos, su carita sonrosada y frágil. La abracé un poco más fuerte, como si me preparara para entrar en un territorio que ya no sentía mío. ¿Has terminado de preparar las cosas? Mi madre ha llamado varias veces, dijo Javier con voz vacilante, sin atreverse a mirarme a los ojos. No respondí. En silencio, tomé a la niña y la bolsa con sus cosas que ya tenía lista. Mi madre salió a la entrada, con los ojos enrojecidos. Me puso en las manos un termo grande. Te he preparado un caldo de gallina casero, hija. Cuando vuelvas a esa casa, su voz se quebró. Come bien para que tengas fuerzas y buena leche. Isabel es tan pequeña, asentí, tragándome el nudo amargo que se me formó en la garganta. Volví a casa de mi marido, el lugar que, justo un mes antes, mientras salía del paritorio, me había arrojado un jarro de agua fría. Todavía recordaba aquel día en el hospital como si fuera ayer. Llevaba más de 12 horas con un parto difícil y doloroso. El médico dijo que la niña era un poco grande y que era necesaria una cesárea para garantizar la seguridad de ambas. Sin embargo, cuando la enfermera le entregó a Javier el formulario de consentimiento, él dudó. Salió al pasillo a llamar por teléfono. Pude oír a lo lejos los gritos de Carmen, mi suegra, al otro lado de la línea. Ni hablar de cesárea. Una cesárea lo estropea todo. Que empuje. Así los niños salen más listos. Antiguamente yo paría a Javier y... Su voz chillona ahogaba mis propios gemidos de dolor. Javier entró con el rostro pálido. Cariño, mi madre dice que intentes empujar un poco más. Lo miré con la que probablemente fue la mirada más desesperada de mi vida. El hombre al que amaba, el padre de mi hija, estaba dispuesto a dejarme morir en la mesa de partos por una creencia supersticiosa de su madre. Por suerte mis padres llegaron a tiempo. Mi padre, un hombre tranquilo toda su vida, prácticamente le gritó a Javier, cesárea doctor ahora mismo. Yo me hago responsable. Mi padre firmó el papel. Isabel y yo nos salvamos. Cuando se enteró de que había dado a luz a una niña, Carmen ni siquiera se molestó en visitarme. Solo hizo una llamada. Escuché a Javier balbucear es una niña, mamá, y ella soltó un bufido antes de colgar. Al día siguiente me llamó directamente a mí. Estoy muy ocupada. No puedo ir a cuidar de ti. Si es una niña, que vaya tu madre a cuidarla, que yo no tengo mano con las niñas. Y así fue como acabé pasando la cuarentena en casa de mis padres. Javier pasaba un rato cada día, me traía algo de fruta y se iba deprisa. Siempre decía, mamá solo está enfadada, no te lo tomes a mal. Cuando acabe la cuarentena, te recogeré. Ahora la cuarentena había terminado y yo estaba de camino a mi casa. Ese piso que, para la boda, mis padres habían aportado 45.000 euros para amueblarlo por completo y comprar todos los electrodomésticos. Carmen solo había pagado la entrada, pero siempre se jactaba de que el piso era suyo. El coche se detuvo en la entrada del garaje. Yo sostenía a la niña. Javier cargaba las bolsas. Las puertas del ascensor se abrieron. Ahí estaba nuestro hogar. Antonio, mi suegro, estaba viendo la televisión en el salón. Al verme, solo carraspeó sin levantar la vista. Carmen salió de la cocina, lanzándome una mirada de reojo. ¿Ya has vuelto? Pensé que te quedarías allí para siempre. Apreté los labios e incliné la cabeza. Hola, papá. Hola, mamá. Acabamos de llegar. Carmen resopló. Bueno, pues vete a tu cuarto. Has dejado tus trastos por ahí tirados. En silencio, llevé a la niña a nuestra habitación. El cuarto seguía igual, pero lo sentía increíblemente frío. Puse a Isabel en la cuna. La niña se revolvió y empezó a llorar. Me apresuré a calmarla. Estaba agotada. En todo el día, solo había comido un poco del caldo que mi madre me preparó por la mañana. Al anochecer, el hambre me roía las entrañas. Oía el tintineo de los cubiertos y las risas animadas en el comedor. Esperé a que Javier entrara, pero no lo hizo. Mucho después, cuando fuera todo estaba en silencio, Javier abrió la puerta con una pequeña bandeja. Come algo mientras está caliente. En la bandeja solo había un plato de arroz blanco, unas verduras cocidas y un plato de pollo frito. Miré el pollo y mi corazón se encogió. ¿Qué clase de pollo frito era ese?
Estaba reseco, quemado, casi negro, y cubierto por una capa gruesa de pimentón picante. Acababa de dar a luz, necesitaba comida blanda y nutritiva. Mi madre me había estado preparando caldos y guisos todos los días. Cogí un trozo de pollo y me lo llevé a la boca. Duro. Estaba tan duro que no podía masticarlo. Intenté morderlo con fuerza, y un dolor agudo me atravesó la mandíbula. Una muela que tenía sensible. Hice una mueca y escupí el trozo. La humillación era tan grande que las lágrimas pugnaban por salir. Recordé las palabras de mi madre. Después del parto, los dientes están muy sensibles. Tienes que evitar las cosas duras. ¿Lo habían hecho a propósito? ¿Qué pasa? ¿No comes?, preguntó Javier, con los ojos todavía pegados al móvil. El pollo está demasiado duro. No puedo masticarlo. Me duele una muela, dije con la voz quebrada. Venga ya, no te pongas exquisita. El pollo frito es así. Cómetelo y punto, dijo Javier, despectivo. Miré el plato de pollo, miré a mi marido. Sentí un frío glacial en mi interior. Levanté a Isabel para darle el pecho. La niña succionaba con avidez. Probablemente tenía tanta hambre como yo. Me dije a mí misma que tenía que comer por mi hija. Cogí el plato de arroz blanco y las verduras cocidas y me obligué a tragar. Las lágrimas caían sin cesar. Esa noche apenas dormí. Isabel lloraba porque mi leche no era suficiente para saciarla. Yo estaba hambrienta, agotada y con el corazón roto. No podía creer que la familia de mi marido me tratara así el primer día de mi regreso. Miré el plato de pollo frito, todavía intacto en la bandeja. No podía tragarme esa ofensa. Pensé que quizás Javier no lo sabía. Quizás su madre lo había preparado y él solo lo había traído. Decidí llevar el plato fuera y pedirle a Javier que lo calentara en un guiso para ablandarlo, o al menos decírselo. Con cuidado, dejé a la niña en la cuna y abrí la puerta sigilosamente. El salón estaba a oscuras, pero una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta de la cocina. Oí voces y risas ahogadas. Curiosa, llevé el plato hacia la cocina. La puerta estaba entornada. Oí claramente la voz de Carmen. Come, hijo, come. Cómete este muslo. Este guiso de pollo está riquísimo, muy tierno. Javier, come más. Que esto es muy nutritivo. Sí. Gracias, mamá. Come tú también. Papá, sírvete más, respondió Javier. Desde luego, está delicioso. Tierno y aromático, dijo Antonio. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Empujé la puerta y entré. Los tres, Antonio, Carmen y Javier, estaban sentados alrededor de una olla eléctrica. El aroma del guiso de pollo inundó mis fosas nasales. Dentro de la olla, trozos de pollo tierno humeaban. Se sobresaltaron al verme. A Javier se le cayeron los palillos. Sofía, ¿qué? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, con una expresión de pánico. Carmen frunció el ceño al instante. Me fulminó con la mirada. ¿Qué haces tú aquí? Levanté el plato de pollo frito y seco. Mis manos temblaban. ¿Están comiendo guiso de pollo? Entonces, ¿qué es esto? La atmósfera se volvió densa. Antonio tosió y miró hacia otro lado. Javier bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Fue Carmen quien rompió el silencio. Su voz era cruelmente mordaz. ¿Y qué si es guiso de pollo? ¿Tienes algún problema? Entonces, ¿por qué tengo que comerme yo esto?, grité, señalando el pollo incomible. Lo han hecho a propósito, ¿verdad? Han apartado esta porción dura y picante para mí. Acabo de tener un bebé. Carmen se levantó de un salto, con el rostro desencajado. Me arrebató el plato de las manos. Si no te gusta, no comas. Y ante mi asombro, arrojó todo el contenido del plato de pollo seco en la olla de guiso humeante. El caldo claro se tiñó de un rojo grasiento por el pimentón. Ahí está, ahora pica. ¿Contenta? Come si quieres y si no, te aguantas. Maleducada, atreverte a cuestionar a tus suegros. Me quedé paralizada, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía emitir sonido. Miré a Javier buscando su protección. ¿Pero qué hizo mi marido?, me gritó, irritado. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? Ya basta de montar numeritos. Haces un escándalo por una simple cena. ¿No puedes dejarme en paz? Estoy harto de estar en medio. ¿Harto? Repetí esas palabras. Él estaba harto. No dije nada más. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Cerré la puerta de un portazo. Oí la voz triunfante de Carmen. Así se trata a esta gente. Si les das un dedo, se toman el brazo entero. Me dejé caer en la cama. Mi primera cena en casa de mis suegros. Me tragué las lágrimas y me comí el resto del arroz frío con las verduras cocidas. Tenía que comer. Isabel necesitaba mi leche, pero sabía que esa noche mi leche sería amarga.
A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados. Javier ya se había ido de la habitación. Probablemente no quería enfrentarse a mí. Intenté dar el pecho a mi hija, pero ella lo rechazaba y lloraba. Tenía muy poca leche y era aguada, insuficiente para ella. Con el corazón encogido, tuve que prepararle un biberón. Sobre las 9 de la mañana sonó el timbre. Oí la voz salamera de Carmen. «Ay, Pilar querida, ¿cuánto tiempo sin verte? Pasa, pasa. Antonio, que ha venido Pilar». Una mujer de mediana edad con una voz chillona entró en la casa. Era Pilar, la hermana de Antonio. Detrás de ella venían otros parientes que no reconocí. La casa se llenó de repente de un ruido de mercado. Se sentaron en el salón, riendo y charlando. Carmen se apresuró a servir té y pastas. Nadie preguntó por mí ni por Isabel, aunque sabían perfectamente que acababa de volver a casa. Me quedé en la habitación con mi hija, sintiéndome invisible. Poco después, Carmen abrió de repente la puerta de mi habitación, con una sonrisa inusualmente radiante. «Ah, Sofía, aquí estás. Pilar, mira. Aquí está la chica. Volvió ayer». Pilar me lanzó una mirada afilada como un cuchillo. «Vaya, qué buena cara tienes. Una niña, ¿eh? Bueno. A ver si hay más suerte con el siguiente». Bajé la cabeza sin decir nada. De repente, Carmen se mostró extrañamente solícita. «Sofía acaba de dar a luz. Todavía está débil. Voy a prepararle una manzanilla con azúcar moreno, que eso repone la sangre y da fuerzas». Dicho esto, se fue sin esperar mi respuesta. Me sorprendió un poco, pero una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás se sentía culpable por lo de anoche. 5 minutos después, Carmen regresó con una taza humeante. «Toma, bébetelo mientras está caliente. Te la he preparado especialmente». Delante de todos los parientes no pude negarme. Cogí la taza. «Gracias, mamá». Me llevé la taza a los labios, soplé suavemente y tomé un sorbo. Inmediatamente, tuve que escupirlo. No era dulce, era un dulzor empalagoso, tan intenso que me rascaba la garganta, como si hubiera echado 1 kilo de azúcar en una taza pequeña. Era nauseabundo. «Puay, Kovtsov», empecé a toser violentamente. Al instante, la sonrisa de Carmen desapareció. Abrió los ojos como platos y comenzó su actuación. De repente, hizo un puchero y se puso a llorar a gritos. «Dios mío, qué disgusto. Ya soy vieja, estoy senil, no sé prepararle las cosas a su gusto. Me desprecia, lo escupe delante de todo el mundo. Pobre de mí, ¿para qué quiero seguir viviendo?». Interpretó el papel de víctima a la perfección, golpeándose el pecho y lamentándose. Pilar se unió al instante. «¿Pero qué clase de nuera eres, Sofía? Tu suegra te prepara algo con toda su buena intención. ¿Y tú lo escupes? La estás humillando porque es mayor». Los otros parientes también empezaron a cuchichear. Las nueras de hoy en día son unas descaradas. Acaba de llegar y ya está montando estos numeritos. Me quedé atónita. Me habían tendido una trampa. No, es que estaba demasiado dulce. No podía beberlo, intenté explicar. ¿Demasiado dulce y no puedes beberlo? Lo que pasa es que eres una quejica. «Mira, me lo beberé yo para que veas», gritó Carmen, aunque ni se acercó a la taza. Busqué a Javier con la mirada. ¿Dónde estaba mi marido? Estaba sentado en un rincón del salón, absorto en un juego de su móvil. El sonido del juego resonaba descaradamente en medio de aquel drama. Ni siquiera levantó la cabeza. Acorralada, solo pude abrazar a mi hija, con los ojos llenos de lágrimas. Pilar, al verme en silencio, se envalentonó aún más. «Venga, Carmen, no llores por una nuera como esta. Oye, Sofía, ya se te ha pasado la cuarentena, ¿no?» Asentí. «Perfecto. Hoy los parientes se quedan a comer. Baja a la cocina y prepara la comida. Tienes que cocinar para unas 10 personas. Vamos, demuestra a la nuera tan virtuosa que eres». Las palabras de Pilar fueron como un cubo de agua helada. Yo, una mujer que acababa de tener una cesárea, que llevaba solo un día en casa, todavía con la herida dolorida y débil, ¿tenía que cocinar para una docena de personas? «Todavía estoy débil», protesté en voz baja. Carmen, que hace un momento lloraba a lágrima viva, se secó las lágrimas al instante y me gritó: «¿Débil? Yo, a los 3 días de parir, ya estaba en el campo segando. Tú vives como una reina. ¿Ni siquiera puedes preparar la comida para la familia? ¿O es que no nos consideras nada?». La miré a ella, luego a Pilar. Miré a mi marido. Javier por fin levantó la cabeza, pero solo para apoyarlas. «Tienes razón, cariño.
Baja y empieza a cocinar. Luego te ayudo un poco. La familia ha venido de visita. No vamos a dejarlo sin comer. Te ayudo un poco, pensé con amargura. ¿Me ayudaría mientras seguía jugando con el móvil mientras yo me mataba en la cocina? Sentí que la sangre me hervía en la cabeza. Mi paciencia había llegado a su límite. No podía creer que el hombre al que una vez amé pudiera ser tan insensible y cobarde. No dije nada. Dejé a Isabel en la cuna. Agarré a Javier del brazo y lo arrastré a la habitación. Tenía que hablar con él. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Cerré la puerta de un portazo, conteniéndome para no gritar. Javier se soltó bruscamente. ¿Qué haces? No me grites. Te he dicho que aguantes un poco. Me estás dejando en ridículo delante de la familia. ¿En ridículo? ¿Quién es el que me está humillando a mí? Tu madre y tu tía le exigen a una mujer recién operada que cocine para 10 personas. ¿Y a ti te parece normal? ¿Y encima me dices que actúe? Temblaba de rabia. Pues actúa un poco. Demuestra que eres virtuosa, complace a mi madre y a la familia. ¿Qué tiene de malo? Eres mi mujer, la nuera de esta casa. Tienes que saber comportarte. Me lo pones muy difícil, se quejó Javier. Saber comportarte. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el hospital? Javier se quedó paralizado. Su rostro cambió de color. ¿Recuerdas cuando estaba de parto y los médicos dijeron que había que operar de urgencia? ¿Qué dijo tu madre entonces? Dijo que el parto natural hacía a los niños más listos. ¿Y tú? Tú no firmaste el consentimiento, grité, y las lágrimas que tanto había contenido finalmente estallaron. Estaba muy nervioso, balbuceó Javier. ¿Estabas nervioso o tenías miedo de tu madre? ¿Preferías que tu hija y yo muriéramos en la mesa de partos antes que desobedecer a tu madre? Si mis padres no hubieran llegado a tiempo, ¿estarías ahora aquí hablándome de virtudes? Recordé el terror y la desesperación de aquel momento. Yo suplicaba de dolor mientras mi marido se quedaba paralizado, dejando que su madre decidiera sobre mi vida. Eso ya es pasado, ¿para qué removerlo? Tus padres llegaron y firmaron, ¿no? Estáis las dos bien, gritó Javier, tratando de ocultar su falta de argumentos. ¿Bien? Me reí fríamente. Sí, bien. ¿Y ahora quieres que actúe para mantener esa seguridad? Que sirva devotamente a la familia que casi me mata. Lo miré fijamente a los ojos. Ya no veía amor. Solo veía a un cobarde, egoísta y cruel. Me sequé las lágrimas. De acuerdo. ¿Quieres que actúe? Voy a actuar para que lo veas. Abrí la puerta del dormitorio y salí directamente al salón. Carmen seguía en el sofá, quejándose a Pilar de lo desdichada que era por tener una nuera como yo. Ya ves, yo no le hago nada malo, pero ella, al verme salir, cambió a un tono burlón. Ah, ¿ya has salido? ¿Has entrado en razón? ¿Lista para bajar a la cocina? No dije nada. Fui directa a la mesa de centro, donde todavía estaba la taza de manzanilla empalagosa que había escupido. Los parientes me miraban fijamente, expectantes. Javier salió detrás de mí, con cara de tensión. Cogí la taza. Carmen sonrió con desdén. ¿Qué? ¿Ahora sí te la bebes? Ya es tarde. Con calma, me acerqué a ella. Seguía sentada, mirándome con aire desafiante. ¿Te gusta el dulce, verdad, mamá? Pregunté con una voz gélida. Carmen pareció sorprendida. ¿Qué dices? Veo que te encanta el dulce. Esta infusión que me has preparado con tanto cariño, no me atrevo a bebérmela yo sola. Te invito a que la bebas tú. Dicho esto, sin darle tiempo a reaccionar, la agarré del pelo y le eché la cabeza hacia atrás. Con la otra mano, le abrí la boca a la fuerza y le vertí toda la taza de líquido espeso y azucarado. Ella se atragantó. El líquido le chorreaba por la cara y el cuello, empapando su blusa de seda. La casa se sumió en el caos. «Tripla, está agrediendo a su suegra», gritó Pilar. «Sofía, estás loca», chilló Javier, abalanzándose sobre mí para apartarme. Pero Carmen, humillada delante de toda la familia, se recuperó. Se convirtió en una fiera. «Te atreves. Te mato». Se lanzó sobre mí, arañándome con las uñas. Yo tampoco me quedé quieta. Ya había aguantado suficiente. La agarré del pelo y empezamos a forcejear. En ese momento, Antonio, mi suegro, que hasta ahora había estado en silencio viendo la televisión, se levantó de un salto. Rugió, descarada, y una bofetada descomunal me golpeó en la mejilla. ¡Puff! El golpe fue tan fuerte que mi cabeza zumbó y mi cuerpo se tambaleó hacia atrás. La mejilla me ardía. Por un segundo, todos los sonidos se apagaron. Apenas podía mantenerme en pie, agarrándome al brazo del sofá, con la mejilla enrojecida e hinchada. Miré a Antonio, luego miré a Javier. Era el momento final. Miré a mi marido a los ojos,
buscando por última vez un atisbo de defensa, una pizca de compasión. Pero Javier evitó mi mirada. Miró al suelo, dio un paso atrás y se refugió detrás de sus padres. Se acabó. Toda esperanza, todo amor, todo lo que me ataba a él, se desvaneció en ese instante. No dije una palabra más. En silencio, volví a la habitación. Ignoré las maldiciones de Carmen, los gritos de Pilar y las amenazas de Antonio. Con calma, cogí mi bolso, mi móvil, envolví a Isabel en una manta cálida. La tomé en mis brazos y la apreté contra mi pecho. Salí de la habitación y me dirigí directamente a la puerta. ¿A dónde vas? Detente, gritó Carmen. No me di la vuelta. Abrí la puerta, salí y la cerré de un portazo a mi espalda. Abandoné esa casa sin el más mínimo arrepentimiento. Cogí un taxi y fui directamente a casa de mis padres. Cuando entré con Isabel en brazos y una mejilla hinchada y marcada por 5 dedos, mi madre casi se desmaya. Dios mío, Sofía, hija mía, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Ha sido Javier? ¿Te ha pegado ese miserable? Sollozó mi madre. Yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado en casa de mi marido. Solo sentía un agotamiento infinito. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, se levantó de un salto. Miró fijamente la marca de la bofetada en mi cara. No dijo nada, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños. Papá, mamá, he vuelto, dije con la voz ronca. Mi padre me ayudó a sentarme. ¿Quién? Preguntó. Solo esa palabra. Fue Antonio. El aire en la casa se congeló. Mi madre dejó de sollozar atónita. Que un marido pegue a su mujer ya es terrible. Pero que un suegro agreda a su nuera. Mi padre asintió, un asentimiento lento y terrible. Me miró, su mirada seguía tranquila pero llena de una determinación férrea. ¿Qué quieres hacer? Miré a Isabel, que dormía plácidamente en mis brazos. Ella era inocente. No merecía crecer en un ambiente así. Quiero el divorcio, dije, con firmeza. El divorcio, gimió mi madre. Hija, acabas de dar a luz, y la niña. Mi padre levantó una mano para detenerla. Me miró. ¿Lo has pensado bien? Sí. No puedo seguir viviendo con un marido cobarde y una familia tan cruel. De acuerdo, dijo mi padre. Si es tu decisión, está bien. Tu madre y yo te apoyamos. Sube a descansar con la niña. Del resto me encargo yo. Asentí y subí a mi antigua habitación. Estaba tan cansada que me dormí en cuanto me tumbé. No supe qué hizo mi padre. Solo sé que esa noche, cuando me desperté, él acababa de llegar a casa. Me dijo una sola frase. La policía se está encargando. El golpe fue tan fuerte que mi cabeza zumbó y mi cuerpo se tambaleó hacia atrás. La mejilla me ardía. Por un segundo, todos los sonidos se apagaron. Apenas podía mantenerme en pie, agarrándome al brazo del sofá, con la mejilla enrojecida e hinchada. Miré a Antonio, luego miré a Javier. Era el momento final. Miré a mi marido a los ojos, buscando por última vez un atisbo de defensa, una pizca de compasión. Pero Javier evitó mi mirada. Con la herida tan visible en mi cara, aunque yo no estuviera presente, el testimonio de mi padre y los hechos eran innegables. Antonio no pudo negarlo. El resultado fue que Antonio pasó 2 noches en el calabozo y recibió una multa de 1.000 euros. Para un hombre jubilado que siempre había presumido de su estatus, fue una humillación imborrable. La familia de mi marido estaba en shock. Nunca imaginaron que nos atreveríamos a llegar tan lejos. 2 días después, Javier apareció en mi casa. Esta vez vino en moto, no en su coche, con un aspecto lamentable. Se quedó fuera de la puerta, gritando, «Sofía, cariño, me equivoqué. Perdóname, vuelve conmigo. La niña necesita a su padre». Representó una escena de arrepentimiento conmovedora. Mi madre iba a salir a echarlo, pero la detuve. Me asomé al balcón del primer piso. Al verme, Javier intensificó su actuación. «Sofía, vuelve a casa. Mi padre, lo han detenido. ¿Cómo has podido hacer eso? Vuelve y retira la denuncia. Te lo suplico». Lo miré sin decir una palabra. Al ver mi indiferencia, la paciencia de Javier se agotó y su verdadera cara salió a la luz. «Eres increíble», me señaló con el dedo. «¿Quién te crees que eres para meter a mi padre en la cárcel? Eres una desvergonzada. ¿Es que tus padres no te han enseñado modales?». Empezó a insultarme, repitiendo las mismas palabras que solía usar Carmen. «Si te vas, lárgate para siempre. A ver quién va a querer a una mujer como tú. Vuelve ahora mismo o te destrozo la casa». Sonreí con frialdad. Lo sabía. Su madre lo había moldeado a su imagen y semejanza. Mi padre salió de casa, con una mirada severa. «¿Te callas y te largas de aquí ahora mismo? ¿O llamo a la policía?». Javier se asustó al ver a mi padre y retrocedió, pero no sin antes lanzar una última amenaza.
Bien, ya me las pagaréis, cobardes. Arrancó la moto y se fue. Volví adentro, más decidida que nunca. No quería aferrarme a ese matrimonio ni un segundo más. Una semana después de mi partida y de que Antonio saliera del calabozo, supe que era el momento de zanjar el asunto. Ya tenía redactada la demanda de divorcio. Esta vez no fui sola. Mi padre llamó a dos de mis primos, Marcos y Sergio. Ambos eran altos, corpulentos y trabajaban en la construcción. Imponían bastante. Los cuatro, mi padre, mis dos primos y yo, fuimos en dos coches directamente a casa de mis suegros. Cuando llegamos, los tres estaban en casa. Parecía que nos esperaban. El rostro de Antonio estaba lívido y lleno de resentimiento. Carmen me miraba como si quisiera comerme viva. Entré con calma y puse la demanda de divorcio, ya firmada por mí, sobre la mesa. He venido a hablar del divorcio. Javier, firma. Carmen fue la primera en reaccionar. Soltó una risa burlona. ¿Firmar? Claro que firma. ¿Creías que en esta casa íbamos a retener a alguien como tú? Un trasto como tú no vale nada. Javier, firma rápido y que se largue. Javier estaba hundido. Quizás no pensó que me atrevería a hacerlo de verdad. ¿Te atreves? Tienes una aventura, ¿verdad? Gritó de repente. Tienes a otro. ¿Quién es? ¿Son estos tipos? Señaló a Marcos y a Sergio, y se abalanzó sobre Marcos para pegarle. Sergio, con una sola mano, lo empujó y lo hizo caer en el sofá. Tranquilízate. Hoy hemos venido a hablar civilizadamente. Si pones una mano encima a alguien, esto no acabará bien. Javier, asustado, seguía gritando. ¿Os atrevéis a pegarme? Tomé la palabra, con voz clara y firme. Javier, cálmate. No tengo ninguna aventura. Siéntate y hablemos de los bienes. Una vez firmes, no tendremos nada más que ver el uno con el otro. Empecé a sacar los papeles que había traído. Según el acuerdo, yo me quedaré con la custodia de Isabel. Tienes la obligación de pagar una pensión alimenticia de 300 euros al mes hasta que cumpla 18 años. ¿300 euros? Javier iba a protestar, pero Carmen lo interrumpió. Que se la quede. ¿Para qué criar a una niña, que solo da gastos? 300 euros. Pues 300 euros. Segundo punto, continué. Este piso está a nombre de los dos. En un divorcio, los bienes comunes se dividen al 50%. El valor de mercado actual de este piso es de 300.000 euros. 150.000 para cada uno. Al oír esto, Carmen saltó como si se hubiera quemado. ¿Dividir? ¿150.000 euros? Ni en tus sueños. Para que te enteres, la entrada de 100.000 euros de este piso la pagué yo, con dinero que me dieron mis padres. No verás ni un céntimo. Estaba esperando esa respuesta. Con calma, saqué la carpeta con todas las facturas que había preparado. La entrada de 100.000 euros es tuya, mamá, no la discuto. Pero cuando nos entregaron este piso, estaba en obra. Todo el dinero para la reforma y el mobiliario lo pusieron mis padres. Y tengo las facturas para demostrarlo. Extendí las facturas sobre la mesa. Diseño y ejecución de la reforma, incluyendo parqué, falso techo, azulejos, ventanas y sistema de iluminación. 30.000 euros. Electrodomésticos, incluyendo televisión, frigorífico, aire acondicionado, lavadora, calentador y vitrocerámica, 15.000 euros. En total, 45.000 euros. Levanté la vista y la miré. Si dices que la entrada es tuya, entonces exijo que me devuelvas los 45.000 euros que mis padres invirtieron en esta casa. Seamos justos. Carmen se quedó boquiabierta. No esperaba que hubiera guardado todas las facturas. Empezó a divagar. ¿Facturas? Facturas falsas. No sé nada. No pienso pagar. Habéis vivido aquí más de un año. Todo está viejo y desgastado. ¿De dónde sacas 45.000 euros? Los muebles pueden estar usados, respondí, pero el parqué, los azulejos y el falso techo no envejecen. Si no estás de acuerdo, iremos a juicio. El tribunal hará una tasación. Con todas estas facturas, estoy segura de que el juez me dará la razón. Mi padre intervino entonces. Señora Carmen, queremos resolver esto amistosamente. Si los hijos no pueden vivir juntos, se separan. Los bienes se dividen con claridad. No queremos un céntimo de su familia, pero tampoco vamos a permitir que se queden con lo que no es suyo. Carmen temblaba de rabia. Estaba acorralada. Pagar 45.000 euros era algo que nunca haría. Ir a juicio significaba una derrota segura. En medio de su arrogancia y su ira, soltó la frase que yo estaba esperando. Pues a juicio. ¿Crees que te tengo miedo? ¿45.000 euros? ¿Quieres el dinero de la reforma? Pues arráncalo todo. Llévate toda tu decoración y lárgate. Te devuelvo el piso en obras. Arránzalo.
La miré directamente a los ojos, tratando de no mostrar mi alegría. Discretamente, detuve la grabadora de voz de mi móvil. Respiré hondo y dije lentamente: ¿Lo dices en serio, mamá? ¿Con que arranque todo lo mío y no pida los 45.000 euros es suficiente? Lo digo en serio, gritó, pensando que había ganado, que yo solo podría llevarme la televisión y el frigorífico. Arráncalo todo y desaparece de esta casa. Asentí. De acuerdo, acepto esa condición. Lo añadiremos como anexo al acuerdo de divorcio. Cogí un bolígrafo y añadí al documento. La parte A, Sofía, renuncia a la división del valor del inmueble y a la reclamación de los 45.000 euros de la reforma inmobiliario. A cambio, la parte A tiene derecho a retirar la totalidad de los bienes, decoración, mobiliario y electrodomésticos que invirtió, devolviendo el inmueble a su estado de obra original a la parte B, Javier. Javier firma. Javier, que había estado observando a su madre y a mí sin entender nada, fue instado por Carmen. ¡Firma, firma ya! Javier, temblando, firmó. Antonio y Carmen también firmaron como testigos del acuerdo. Cogí mi copia y me levanté. Ya está. Gracias, papá. Mamá. Gracias, Javier. Mi padre y mis primos también se levantaron. Nos dimos la vuelta para irnos. Oí la carcajada de Carmen a mi espalda, la risa triunfante de una necia. Al día siguiente, Javier y yo fuimos juntos al juzgado de primera instancia para presentar la demanda de divorcio de mutuo acuerdo. El acuerdo sobre los bienes y la custodia, con ese anexo, estaba adjunto. El rostro de Javier estaba demacrado. Yo, en cambio, estaba serena. El funcionario revisó los papeles y nos miró. ¿Lo han pensado bien? El juzgado les dará un mes de plazo para la reconciliación. Si después de un mes mantienen su decisión, se admitirá a trámite la demanda. No necesito pensarlo más, dije con firmeza. Javier me miró y asintió. Estamos de acuerdo. Un mes. Tenía un mes para prepararlo todo. Al salir del juzgado, Javier me preguntó: ¿Cuándo piensas recoger tus cosas? Lo miré. Exactamente dentro de un mes. El día 15 del mes que viene, a las 3 de la tarde, vendré a recoger mis cosas. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Probablemente pensando que solo vendría a por un par de maletas y las cosas de la niña. Necesito una cosa, dije. Que a las 3 de la tarde de ese día, tú, tu padre y tu madre, por favor, no estéis en casa. No quiero ver a ninguno de los tres. Quiero hacer la mudanza en paz. ¿Puedes hacerlo? Javier se encogió de hombros. Como quieras. Haz lo que te dé la gana. Yo también estoy harto. Parecía aliviado, pensando que todo había terminado y que se quedaba con el piso a cambio de unos pocos electrodomésticos. Asentí. Perfecto. Nos vemos ese día. Me di la vuelta y me fui. Lo primero que hice no fue volver a casa. Llamé a mi primo Marcos. Marcos, soy yo. Necesito un favor. ¿Conoces alguna empresa de demoliciones? Marcos se sorprendió. ¿Demoliciones? ¿Qué quieres demoler? Necesito que arranquen una reforma. Búscame un equipo profesional, que trabaje rápido y traiga todas las herramientas. Masas, palancas, taladros, todo lo necesario. ¿Lo dices en serio? La voz de Marcos sonaba preocupada. Sí. Ella me retó, y voy a cumplir. Ah, y búscame también una empresa de mudanzas. Los necesitaré antes. Durante ese mes, viví tranquilamente en casa de mis padres. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidar de Isabel. La niña, como si supiera que su madre se había liberado de una carga, se portaba mejor, comía más y dormía más profundamente. Yo también recuperé mis fuerzas. Mi piel recuperó su color y la cicatriz de la cesárea sanó por completo. Mis padres no me preguntaban mucho, solo me cuidaban y mimaban a su nieta. Ocasionalmente, Javier me enviaba mensajes, al principio preguntando por la niña, luego insinuando que lo pensara mejor, que podíamos volver, que él haría que su madre se disculpara. Yo los leía, pero no respondía. Cerca de la fecha señalada, llamé a las 2 empresas que Marcos me había recomendado. Cité a la empresa de mudanzas a las 14:30 y al equipo de demolición a las 15:30, una vez que todo estuviera despejado. También hice una última llamada a Javier. Javier, te recuerdo, mañana a las 3 de la tarde. Mejor aún, a partir de las 14:30, deberíais iros a dar una vuelta. Estaré hasta las 5, más o menos. Durante ese tiempo, que no aparezca nadie. Ya lo sé, qué pesada, me espetó. Ven a por tus 4 trapos y lárgate. No los quiero, gracias, colgué sonriendo. El día 15, a las 14:30, estaba en el portal del edificio. Un gran camión de la empresa de mudanzas ya estaba aparcado.
Varios operarios con uniforme azul me esperaban. La señora Sofía, ¿subimos ya? Asentí y los guié. El piso estaba en silencio. Abrí la puerta. Tal y como esperaba, no había nadie. La familia de Javier me había hecho caso. Podéis empezar, les indiqué. Todos los electrodomésticos. La tele, la nevera, los 3 aires acondicionados, la lavadora, el calentador, la vitrocerámica. Todos los muebles, el sofá, la mesa del comedor, las camas, los armarios, el tocador. Lleváoslo todo, no dejéis nada. Entendido, señora. El equipo de mudanzas empezó a trabajar con gran profesionalidad. En 1 hora, la casa quedó extrañamente vacía. Solo quedaban los elementos fijos, los armarios de la cocina, los armarios empotrados, la lámpara de araña y los azulejos. Exactamente a las 15:30 sonó el timbre. Abrí. Era el equipo de demolición. 5 hombres de aspecto rudo, manchados de yeso. Llevaban sacos, masas, palancas y un taladro percutor. Buenas tardes. Nos envía Marcos, dijo el que parecía el jefe. Hola. Pasen. El equipo de mudanzas estaba sacando el último bulto. Miraron con recelo al equipo de demolición y se fueron rápidamente. El jefe del equipo miró el piso vacío. ¿Qué hay que hacer, señora? Respiré hondo. Saqué el acuerdo de divorcio y señalé el anexo. Como ven, tengo derecho a llevarme toda la decoración y el mobiliario, es decir, devolver el piso a su estado de obra. Señalé el techo. Esa lámpara de araña de cristal, desmóntenla con cuidado, todavía tiene valor. Luego señalé la pared del salón, revestida con caros azulejos de importación. Todos estos azulejos, arránquenlos. Este parqué, levántenlo. Las ventanas del balcón y las puertas interiores, quítenlas. Los muebles de la cocina y los armarios empotrados, destrócenlos. Todos los sanitarios de los 2 baños, llévenselos. No dejen nada que pertenezca a mis 45,000 euros. El jefe silbó. Vaya tela marinera. Pero se puede hacer. Usted paga, nosotros trabajamos. Perfecto, empiecen. Y entonces comenzó la sinfonía de la destrucción. Crack. La primera masa golpeó la pared de azulejos. Las baldosas se hicieron añicos. El sonido del taladro era ensordecedor. Las palancas levantaban el parqué con un crujido agudo. El polvo lo invadía todo. Yo, en una esquina con una mascarilla, observaba tranquilamente. Trabajaban con una eficiencia brutal. A las 5 de la tarde, el trabajo estaba hecho. El piso ya no era un piso, era una cueva. 4 paredes de hormigón desnudas y desconchadas. El suelo lleno de socavones, cables colgando del techo. Lo único que dejé fue el falso techo, porque pertenecía a la obra original. Escombros y madera rota por todas partes. El viento se colaba por los huecos de las ventanas, creando un silbido espeluznante. Listo, señora, dijo el jefe, sacudiéndose el polvo. Devuelto al estado de obra, como pidió. Asentí y les pagué. Eran los últimos en irse. Eché un último vistazo a mi obra. Sonreí. Cerré la puerta del piso con llave. Me preguntaba qué sentirían Carmen, Antonio y Javier cuando volvieran. Justo cuando llegaba al portal para esperar un taxi, vi el coche de Javier entrar en el garaje. Volvían antes de lo previsto. Salieron los 3. Sofía me llamó Javier. ¿Ya has terminado? Qué rápido. ¿Y las cosas? Carmen me miró de reojo. Ha llamado a un taxi. Se habrá llevado un par de maletas. Nos ha dejado los electrodomésticos, hijo. No tiene dinero para un camión. Sonreí. Sí, ya he terminado. Me voy. Adiós, papá, mamá, Javier. Intenté irme, pero Javier me detuvo. ¿Por qué tienes esa cara tan rara? ¿Qué has hecho? En ese momento, el conserje del edificio vino corriendo. ¿Son ustedes los del 1806? Dios mío, ¿qué ha pasado en su piso? Ha habido un estruendo terrible. Los vecinos se han quejado. La cara de Javier cambió. Me soltó y corrió hacia el ascensor. ¿Estruendo? ¿Qué estruendo? Carmen y Antonio corrieron tras él, alarmados. Yo, sin prisa, entré en el ascensor detrás de ellos. Quería presenciarlo. La puerta del ascensor se abrió en la planta 18. Javier fue el primero en salir corriendo. Metió la llave, abrió la puerta y los 3 se quedaron petrificados. Dentro no estaba su lujoso apartamento. Era un montón de escombros. Carmen fue la primera en reaccionar. No podía creer lo que veía. Entró tambaleándose, pisando los cascotes. ¿Dónde está? ¿La tele? ¿La nevera? ¿El sofá? Entonces levantó la vista y vio las paredes desnudas. Dios mío, mis azulejos.
Mi parqué. La lámpara. Carmen soltó un grito inhumano. Ladrones. Ha sido ella. Sofía, ¿te atreves? Se giró, con los ojos inyectados en sangre, y se abalanzó sobre mí. Te mato. Pero yo estaba preparada. La esquivé. Javier, recuperado del shock, sacó el móvil temblando. Llama a la policía. Ha destrozado la propiedad. Vas a ir a la cárcel, Sofía. Vas a ir a la cárcel. Sí, llama a la policía, dije en voz alta y firme. Llama ya. Yo también los estoy esperando. Antonio, el más callado hasta entonces, con el rostro gris, me señaló temblando. Eres malvada. La policía llegó rápidamente. 2 agentes subieron y se quedaron atónitos al ver la escena. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha llamado? Yo, gritó Carmen, agarrando a un agente. Ha sido ella, la mujer de mi hijo. Ha contratado a gente para destrozar mi casa y robarlo todo. Deténganla. El agente me miró. ¿Puede explicarlo, señora? Con calma me acerqué. Abrí mi bolso y saqué 2 cosas. El acuerdo de divorcio firmado por todos y la grabación de audio. Señor agente, no he destrozado la propiedad de nadie. Solo he recuperado la mía. Según este acuerdo de divorcio, tengo derecho a llevarme mis 45,000 euros en reformas, devolviendo el piso a su estado de obra. Aquí está la firma de todos. Le mostré el documento. Y aquí, reproje la grabación. La voz chillona de Carmen resonó. Pues arráncalo todo. Llévate toda tu decoración y lárgate. Te devuelvo el piso en obras. Arráncalo. Las caras de los 3 pasaron del gris al blanco fantasma. El policía, después de escuchar, nos miró. Señores, esto es un litigio civil basado en un acuerdo voluntario. La señora Sofía solo ha recuperado lo que es suyo según lo firmado. No podemos intervenir. No puede ser, seguía gritando Carmen. Me engañó, me tendió una trampa. Usted firmó aquí, dijo el agente. Firmar conlleva una responsabilidad. Legalmente, la señora Sofía no ha hecho nada malo. Carmen, al ver que la ley no podía hacerme nada, recurrió a la violencia. No necesito la ley. Te voy a matar. Se abalanzó sobre mí de nuevo. Esta vez no la esquivé. La agarré de los brazos y la empujé con fuerza. Cayó de espaldas sobre un montón de escombros. ¡Ay! Me pega. Policía, me está agrediendo. Empezó a revolcarse y a fingir. Javier, al ver a su madre en el suelo, también se lanzó hacia mí. ¿Te atreves a tocar a mi madre? Antes de que pudiera reaccionar, un agente lo detuvo. ¿Qué hace? ¿Va a agredir a una mujer delante de nosotros? Finalmente, acabamos todos en comisaría. Pero el resultado fue el mismo. La policía concluyó que era un conflicto civil. En ese momento, Javier se derrumbó. Se sentó en una silla y gritó a sus padres. Volveos al pueblo. Ahora mismo. Todo es por vuestra culpa. Largaos de mi vista. Carmen, abrumada, se desmayó. La escena era un caos. Los miré sin alegría, solo con cansancio. Firmé mi declaración y me fui. Creía que todo había terminado. Me equivocaba. Medio mes después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de amigos y familiares. Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que ha publicado Javier? No me digas que es verdad. Abrí Facebook y lo vi. Javier había escrito una publicación larguísima y lacrimógena. Me acusaba de haberle sido infiel, insinuando que Isabel no era su hija. Decía que yo le había exigido el divorcio porque tenía un amante. Para darle más credibilidad, adjuntó una foto borrosa, un montaje de Photoshop muy burdo, en la que mi cara estaba pegada al cuerpo de otra mujer en una situación íntima. También publicó un video de la casa destrozada, llorando y haciéndose la víctima. Esto es lo que me ha hecho la mujer a la que amaba. No solo me puso los cuernos, sino que destruyó nuestro hogar porque no quise darle la mitad del piso. La publicación se hizo viral. Pilar y otros parientes comentaban, echando más leña al fuego. La opinión pública, sin conocer la historia, se volvió loca. Recibí miles de comentarios de odio. Me senté en mi cuarto, temblando de rabia y asco. No solo me estaba difamando a mí, sino que estaba negando a su propia hija. Mi padre entró. Tranquila, hija, no te alteres. Respiré hondo. No podía derrumbarme. Tenía que proteger a mi hija. Lo primero que hice fue llamar a un amigo que trabajaba en un laboratorio. Necesito una prueba de ADN de paternidad urgente. Luego llamé a Javier desde un número desconocido, grabando la llamada. Fingí llorar desconsoladamente. Javier, soy yo, Sofía. Por favor, quita esa publicación. Me están destrozando la vida. Mi debilidad lo envalentonó. ¿Ahora tienes miedo?
Tú destrozaste mi casa. Lo sé, me equivoqué, pero por favor, no digas que te fui infiel. Esa foto es falsa, la hiciste tú, ¿verdad? Lo hiciste por rabia. Le di una excusa. Él, borracho de su falsa victoria, cayó en la trampa. ¿Y qué si es Photoshop? Te lo mereces. ¿Y por qué no dices la verdad sobre el divorcio? Fue por cómo me trató tu madre, por la bofetada de tu padre, porque casi me dejas morir en el parto. Se echó a reír. ¿Crees que soy idiota? ¿Para que la gente me critique a mí? Ahora todo el mundo cree mi versión. Eres una adúltera y punto. Colgó. Tenía todo lo que necesitaba. 2 días después, tenía los resultados del ADN. 99% de compatibilidad. Necesito una prueba de ADN de paternidad urgente. Luego llamé a Javier desde un número desconocido, grabando la llamada. Fingí llorar desconsoladamente. Javier, soy yo, Sofía. Por favor, quita esa publicación. Me están destrozando la vida. Mi debilidad lo envalentonó. ¿Ahora tienes miedo? Tú destrozaste mi casa. Lo sé, me equivoqué, pero por favor, no digas que te fui infiel. Esa foto es falsa, la hiciste tú, ¿verdad? Lo hiciste por rabia. Le di una excusa. Abrí mi bolso y saqué 2 cosas. El acuerdo de divorcio firmado por todos y la grabación de audio. Señor agente, no he destrozado la propiedad de nadie. Solo he recuperado la mía. Según este acuerdo de divorcio, tengo derecho a llevarme mis 45,000 euros en reformas, devolviendo el piso a su estado de obra. Aquí está la firma de todos. Le mostré el documento. Y aquí, reproje la grabación. La voz chillona de Carmen resonó. Pues arráncalo todo. Llévate toda tu decoración y lárgate. Me senté y escribí mi propia publicación. No era un lamento, sino un relato frío y detallado de los hechos. Desde el primer día. Adjunté todas las pruebas. Las facturas de los 45,000 euros. El acuerdo de divorcio firmado. El resultado del ADN. Y la joya de la corona. La grabación de audio donde admitía que la foto era falsa y que mis razones para el divorcio eran las verdaderas. El título era, a mi exmarido el que me acusó de infiel y negó a su propia hija. Pulsé publicar. El día de la sentencia final del divorcio, Javier vino a mí, demacrado, suplicando. Sofía, por favor, quita la publicación, te lo ruego. ¿Por qué debería? Respondí fríamente. Me equivoqué, fue mi madre, me están destrozando. Mi padre ha vuelto a tener un ataque al corazón. Cuando publicaste mentiras sobre mí y negaste a tu hija, ¿pensaste en mis padres? Casi se arrodilla. Quita la publicación y la denuncia por difamación. Te daré 500 euros al mes para la niña. No, 1,000. Falsificaste pruebas y me difamaste. Tienes que asumir las consecuencias legales. Son 2 cosas distintas. Su rostro se descompuso. El tribunal nos concedió el divorcio. Pocos días después, salió a la luz que Javier me había estado engañando con otra mujer mientras yo estaba de cuarentena. La opinión pública lo remató. 3 meses después fue condenado a 1 año de prisión por difamación. El día que me enteré, estaba paseando con Isabel al sol. La justicia, aunque tardía, había llegado. 1 año después, Isabel tenía 1 año y medio. Estábamos en la Costa del Sol. Mi hija daba sus primeros pasos en la arena. Mi vida era tranquila. Abrí mi propio estudio de diseño de interiores. Tuve éxito. 2 años después, compré mi propio piso, uno construido con mi esfuerzo y mi libertad. Lo diseñé para nosotras, un refugio de paz y luz. 6 años después de aquel día, estaba en una librería con Isabel, que ya tenía 7 años. De repente, lo vi. Javier. Estaba muy cambiado, envejecido, con ropa gastada, hojeando un libro de autoayuda. Nuestra hija llamó. Mamá, mira. Él se giró. Nos vio. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, dolor y una profunda vergüenza. Miró a Isabel, que era un calco de él. Sofía, tartamudeó. La niña. Aparte a mi hija. Lo miré con calma, sin odio. Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? ¿La niña? Estamos muy bien. Tenemos prisa. Adiós. Me di la vuelta. Sofía. Espera. Su voz sonaba rota. Lo siento. Me detuve, sin girarme. Ya he oído esa disculpa. No me la debes a mí. Se la debes a tu hija. Pero ella no la necesita. Vive tu vida lo mejor que puedas. Salí de la librería de la mano de mi hija. El encuentro que nunca esperé había sucedido, y lo había superado sin que me afectara. Él ya era un extraño. A casa, cariño, le dije. Esta noche mamá te prepara tu guiso de pollo favorito. Bien. Caminamos juntas bajo el atardecer. Mi vida, por fin, estaba completa.